Van a encontrar en el Drive estas diapositivas, este taller y este Excel. Y ahorita lo hablamos. ¿Por qué les puse el Excel? No, pues con el grupo anterior lo desarrollé. Y wow, nos quedamos un poquito cortos de tiempo, pero bueno. Bueno, también me hicieron hartas preguntas. Vamos a ver cómo me va con ustedes. Que vamos a hablar del estudio de mercado, y esto es un resumen. Ustedes creo que ya vieron investigación de mercado, no sé, de gerencia de mercado, no sé cuántas, si son 2 o 3 de marketing que ven. Y uno podría dedicarse a hacer solo un plan de marketing bastante extenso, dándole mayor profundidad a algunos de los temas que vamos a tocar aquí por encima. Hay aspectos de marketing que por supuesto nos van a afectar en el planteamiento de nuestro proyecto, sí, pero no nos interesa irnos al detalle, pues como si estuviéramos elaborando el plan de marketing para la asignatura de marketing, como si estuviéramos trabajando en marketing, porque ya si es el área de marketing de una empresa, por supuesto es diferente. Aquí vuelvo y repito, esto es financiero, pero pues hay aspectos que nos van a afectar. Y entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos en el estudio de mercadeo? Resumámoslo en determinar la cantidad que vamos a vender y el precio al que vamos a vender. ¿Cómo? A través de todas las estrategias que vamos a implementar, la de ventaja competitiva, comercial, de distribución, promoción, todas esas. ¿Qué se ve involucrado en el mercado del proyecto? Esto es algo de manera general que está en el libro. Ustedes ahí también se daban cuenta de un ejemplo de algo ya más específico de todos los actores en ese proyecto. Pero de una u otra manera siempre vamos a tener proveedores, distribuidores, clientes, consumidores. Ya vamos a hablar un poquito de la diferencia. Competidores, nuestros canales de distribución, ya de manera general. Vamos a hablar del consumidor, y les decía que ¿qué diferencia hay entre cliente y consumidor? ¿Alguien sabe o no? Profe, yo. Adelante, Santiago. Bueno, pues si no estoy mal, el consumidor es aquel que consume los productos sin comprarle directamente a la empresa, según entiendo. El cliente es como aquel que le compra, que le compra directamente a la empresa, ya sea para consumir o ya sea para distribuir. Correcto, Santiago. Aprovecho y les digo una cosa. Lo que no me gusta de usar este micrófono, no estoy seguro, ya lo vamos a evidenciar, es que creo que en la grabación del video solo sale mi voz y no la de ustedes. Pero bueno, eso es aparte. Efectivamente, el cliente es el que compra a la empresa, y el consumidor, valga la redundancia, el que consume el producto o servicio. A veces son distintas personas, a veces son la misma. Ejemplo, compré estos audífonos y yo mismo los estoy usando. Yo soy cliente, yo soy consumidor. Estoy pagando el colegio de mi hijo. El cliente soy yo, pero el consumidor es mi hijo. Resulta que y vamos a empezar a meternos con institucional e individual. Cuando hablamos de institucional nos referimos a ventas empresariales, lo que se conoce como B2B, business to business, de empresa a empresa. Puede que la empresa que me compra sea cliente solamente, o puede que sea también consumidor. Ejemplo, estoy fabricando artículos de aseo
y un cliente mío es una empresa que lo utiliza para los servicios de aseo de esa empresa. Limpiador de pisos, detergentes, escobas, traperos, lo que sea. Esa empresa es mi cliente y consumidor institucional. Sigo con mi negocio de productos de aseo, pero ahora mi cliente es algún almacén de cadena, Éxito, Carulla, Jumbo, y ellos me están comprando para vender como cualquiera de los productos que ustedes ven ahí. Ahí estamos hablando de que mi cliente es un cliente institucional, pero no es el consumidor. El consumidor de mis productos es un consumidor individual. Casos excepcionales cuando hay empresas que compran directamente en esos almacenes de cadena, pero de manera general mi consumidor es individual y no es mi cliente. ¿Qué papel juega el almacén de cadena en ese caso? De canal de distribución. ¿Cuáles son los canales de distribución? Por donde llega mi producto al consumidor final. Puede ser mi cliente, y aquí es un poco donde les digo, no vamos a entrar en detalles. Bueno, ahí en los libros en el Drive les dejé un libro de fundamentos de marketing de Stanton. No es el único, ustedes tendrán otros o pueden conseguir muchos más. Casi que canal de distribución hay 1 o 2 capítulos enteros solo de eso, cuando es directo, cuando es uno solo, cuando son 2 o más, bueno, en fin. No nos interesa ese detalle en el momento, pero yo podría venderle a un cliente y ese es mi canal de distribución para llegar al consumidor final, como puede que mi cliente le venda a otro cliente y ahí sí llegue al consumidor final. ¿Qué nos interesa acá? Que tengan claridad qué es cliente, qué es consumidor, cuando es institucional, cuando es individual, si ustedes van a vender directamente al consumidor o a canales de distribución. Pues les están diciendo, la idea es que vayan mirando, pues pensando en su proyecto. Yo tener claridad, mi cliente principalmente y mi consumidor final, cuando voy a determinar precio, en estrategias de promoción, muchas cosas. Finalmente, cuando veo yo reflejado la venta con mi cliente, así no haya llegado al consumidor final. Por eso es importante mi cliente, pero también mi consumidor final, porque sencillamente sin el éxito, pues no vende mis productos, pues va a dejar de comprarme, así de sencillo. Por eso es que ustedes ven en varios de esos almacenes las impulsadoras, no sé si ustedes hayan trabajado en eso, o mercaderistas, o tengan conocidos, entonces las que están dando degustación, dando a conocer el producto, bueno, hace parte de la estrategia de promoción. Que a veces entran a algún almacén de esos y está el stand, pues la exhibición de X producto, de X empresa, todo eso cuesta. Por eso también los productos que ustedes ven más exhibidos suelen ser los de empresas grandes, y una pequeña empresa pues no va a tener para pagar para que se lo promocionen de esa manera. Pero es importante que ustedes empiecen a pensar y a identificar eso. Ok, ¿cuál es mi cliente? ¿Cuál es mi consumidor? ¿Cómo va a ser mi canal de distribución? Respecto al mercado proveedor, yo puedo encontrar proveedores de varias cosas. Uno, materias primas e insumos que yo utilizo para la producción de mi producto, de mi servicio.
Otros servicios, yo puedo contratar el servicio de seguridad para mi empresa, los vigilantes. Puedo contratar el servicio de aseo. No sé, las personas que ustedes ven en la universidad que hacen de servicios generales. Todos esos tipos de servicios que no tienen que ver como tal con la producción, con el objeto social de la empresa, pero sí son necesarios para el funcionamiento de la misma. Y proveedores de tecnología que tienen que ver más con decisiones de operación. Ejemplo, Big Blue, proveedor de tecnología para la universidad. Cuando hablamos del mercado competidor, hablamos de competencia directa e indirecta. ¿Cuál es la competencia directa? Productos o servicios similares. Normalmente, si ustedes piensan en su proyecto y les digo cuáles son sus competidores, usualmente lo primero que se viene a la mente es la competencia directa. Los productos, servicios similares o iguales. ¿Cuál es la competencia indirecta? Son productos o servicios que no necesariamente son similares, pero que atienden a la misma necesidad o deseo del producto. En el libro hablaban de un ejemplo de una gaseosa. Entonces, competencia directa, Coca-Cola, Pepsi. Pero no puedo considerar solo eso como competencia, porque ¿cuál es la necesidad realmente que está satisfaciendo el consumidor? La sed. Ok, entonces debo considerar los jugos, aguas, smoothies, batidos, en general bebidas, no solo gaseosas. Les pongo otro ejemplo, salas de cine. Si pienso competencia directa, no sé, los demás cinemas, Cine Colombia, Cinépolis, Cinemar, Royal Films, el que sea, Procinal. Pero ¿qué necesidad está atacando, está atendiendo realmente los cines? El entretenimiento. Y usualmente en los centros comerciales los cines no es lo único entretenimiento que hay. A veces hay parques, hay boleras. Esos también serían competencia para los cinemas, porque aunque no son productos o servicios similares, están atacando la misma necesidad. Todos esos hay que considerarlos. Entonces aquí es donde ustedes también empiezan a pensar, listo, ¿cuál es la competencia? Se les vendrá esta empresa, pero tienen que hacer un proceso un poco más reflexivo y definir la necesidad, el deseo pues que estoy atendiendo es y también se puede suplir con estos otros servicios, productos que aunque son diferentes, están atendiendo la misma necesidad de su producto. Cuando hablamos del mercado distribuidor, lo que les decía, ahí entra en juego que si es directo, que si es un solo canal, que si son dos. No nos vamos al detalle, pues primero por lo que les decía, no es el core pues, de esta asignatura y tampoco es mi especialidad, no soy especialista en marketing ni nada de eso. Pero sí necesito saber quién me va a comprar, quién es mi consumidor. Claro, también no es lo mismo, por ejemplo, si son productos perecederos, no perecederos, frágiles, todas esas cosas. Si estamos hablando de un producto perecedero, pues no puede ser un proceso de distribución extenso. Ya distinto a otro tipo de productos. No sé, una lata de atún que eso dura, no sé, 5 años, yo qué sé. Ok, podría darse el lujo de un proceso de distribución más extenso. No digo que lo haga, pero es por poner un ejemplo, también depende del tipo de producto. Debo tener en consideración los costos. Yo debo procurar reducir costos, pero ojo,
No que por reducir costos me vaya con el primer proveedor, le venda al que sea. Eh, yo como empresa debo fijar unas políticas, unos mínimos de calidad, de cumplimiento. ¿Mm? No que porque este proveedor, mejor dicho, me lo dejó a mitad de precio de lo que todos me lo dejan, le va a comprar fijo a ese. Yo tengo que mirar realmente si es un producto de calidad, los tiempos de entrega, el cumplimiento no me va a estafar. Eh, bueno, si cumple con lo mínimo que yo como empresa definí, necesito, y listo, me voy con ese que es más barato. Pero si no, pues tampoco me voy a exponer. Igual con los clientes. Eh, no es lo mismo si yo vendo de contado que a crédito. Usualmente si estamos hablando que le voy a vender almacenes de cadena, pues que siempre es a crédito, que siempre no siempre es a crédito, eh, pero el riesgo pues de que no me paguen, de que me estafen, casi nulo. Ya si es otro tipo de empresa a la que yo le voy a vender a crédito, eh, debo estar seguro en la medida de lo posible que estoy haciendo un buen negocio. Digo en la medida de lo posible porque hay expertos pues en engañar. Pero pues, y ahí es donde algunas empresas para realizar ventas a crédito piden ciertos documentos, exigen ciertos requisitos. Hay unas que son un poco más flexibles, ya depende. ¿Mm? Entonces todo eso lo debo tener en consideración cuando voy a distribuir. El poder de negociación. No es lo mismo si yo estoy en un sector en el que hay un montón de proveedores para mí que yo puedo elegir, que puedo negociar, que puedo cambiarlos. Si no me gustó con este, me voy con este otro. A un sector en el que son pocos proveedores, casi que un monopolio, no sé, habrán uno o dos y no me puedo dar el lujo de decirle no, ya no le compro, o son proveedores de productos muy específicos que si cambio de proveedor de uno a otro se va a notar la diferencia. Yo no sé si les ha pasado con algún producto que ustedes compren habitualmente, que tú de un momento a otro como que se siente el cambio. No sé, ropa, resulta que cambiaron el proveedor de tela, que antes ustedes compraban una talla y ahora en el mismo almacén les toca comprar otra talla, no porque hayan adelgazado o engordado, sino porque resulta que ahora el tallaje es distinto. Miércoles cambiaron el sastre, cosas así, ¿no? Y lo que les digo, a veces el poder de negociación no lo tengo yo, a veces lo tiene el proveedor, a veces lo tiene el cliente. Si yo soy una empresa pequeña, nueva y voy a ir a venderle a Jumbo, pues creo que ellos tienen todo para exigir y yo muy poco, pues uno no lo hace así tan de frente, pero casi que es muy sí señor lo que diga. A diferencia de cuando yo soy el que puedo exigir. Respecto al mercado externo, pues en todo lo que acabamos de ver, distribuidor, proveedor, en todo, y como lo dijimos en la clase antepasada, debo considerar el contexto internacional. Que listo, que mi producto, mi proyecto inicialmente va a ser local, pero yo voy a tener muy en cuenta, ok, existen estos proveedores de estos países, ya distinto que revisé, sé que existen y bueno, no voy a tomarlo con esos proveedores, no sé, por los tiempos de entrega, por los costos de ellos, por los temas arancelarios, vuelvo y digo, por el tipo de producto, no resulta que me es mejor comprarlo acá. Competencia, están estos competidores que vienen de afuera, o no hay competencia externa, o hay un posible competidor. A veces cuando llega una empresa grande al país, yo creo que ustedes han visto tal empresa está planea iniciar operaciones en Colombia en 2023, que hay siempre 2-3 años antes.
Tengo que revisar eso, mirar, ok, están estos posibles competidores, pero llegan hasta dentro de 2 años, entonces en un corto plazo no me preocupa, pero sí voy a ir eh, revisando, y cuando ellos entren voy a operar de esta manera. Todo eso lo debo mirar. Y obviamente, si voy a abastecerme del exterior, pues no entra en discusión el que entre a considerarlo, revisar temas legales, arancelarios, tecnológicos. A veces uno, por no averiguar bien, comete errores. Yo en alguna ocasión, hace años, ya no me vuelve a pasar, créanme. Iba a comprar algo y estuve consultando, y la mejor opción la tenía en Bélgica y mandé traer de allá. Pero resulta que yo no revisé el tema del voltaje. Yo creo que todos saben que existe 110 y 220, no me acuerdo, aquí somos 110 de voltaje y en Europa 220, creo, una cosa así. Pues resulta que allá no manejaban ni siquiera 220, sino 240, una cosa que no se conseguía convertidor acá, porque de los convertidores de 120, que de 220 a 110 o de 110 a 220 los hay, se consiguen fácil en Home Center, donde sea, pero a 240 no. De 240 no. ¿Cuáles eran mis opciones? Mandarle cambiar el mecanismo me salía más caro que comprar unos nuevos. Mandar a hacer el convertidor, que igual me salía costosísimo. Lo mejor que pude hacer, ya después de haberla embarrado, fue perder esa compra, así de sencillo. ¿Por qué? Porque no tuve en cuenta todo lo que debía tener en cuenta cuando compraba en el exterior. Que no les pase. ¿Cuáles son los objetivos del estudio de mercado? Vamos a resumirlo en establecer esos efectos económicos y cómo los establecemos, cómo los medimos, mirando cuánto se aumentan o cómo se comportan mis ventas con las decisiones que yo tomo. ¿Cuál sería el precio? Ya vamos a hablar un poco de elasticidad. Pero depende del tipo de producto, del mercado. Yo puedo tomar decisiones como voy a fijar un precio alto, un precio bajo, voy a ofrecer estas promociones, o no puedo jugar tanto con el precio. Y claro, ya cuando entremos a lo financiero y empecemos a proyectar estados financieros, pues tenemos en cuenta todo en conjunto. Ok, esta es la elasticidad, este es el precio, no es solo como se aumentaron mis ventas, se disminuyeron, sino el impacto que eso tuvo en los costos, porque el que yo aumente mis ventas también va a aumentar mis costos, en fin, que yo disminuya el precio tiene implicaciones en las utilidades a la final, en el flujo de caja y sí o sí en la viabilidad del proyecto. Puede que una decisión, una pequeña decisión de voy a modificar el precio de 1000 a 1200, represente la diferencia entre viable o no viable. Puede ser, ¿no? No ando diciendo que siempre sea por ahí, pero ese tipo de decisiones que ustedes ven en análisis financiero de la política de crédito, ya sea con los clientes o la política de pago con los proveedores, los días de inventario, el precio de venta, las políticas de descuento, todo eso va a repercutir en el flujo de caja libre y por ende en la viabilidad del proyecto. ¿Qué vamos a ver la próxima clase? Técnicas de proyección del mercado. Ahí estamos hablando de que tomamos información histórica
la situación actual y proyectamos. Ojo, no es la única forma para estimar la demanda y ya lo vamos a ver qué pasa cuando no hay información histórica, qué otras técnicas hay de proyección, pero pues es una realidad que es de lo más común cuando yo tomo datos históricos y proyecto así se han comportado las ventas de la empresa, esperamos que para el próximo año las ventas sean de tanto. Pero paralelamente también implica mirar pues, todo lo que hemos hablado, el contexto internacional, nacional, los stakeholders, submercados. De la estrategia comercial, que igual esto ya lo vieron, creo que recuerdan lo de las 4 P's, algunos autores me hablan de 4 sino de 6, pero principalmente 4, producto, plaza, promoción y precio. Pero sí que quiero resaltar aquí en la estrategia comercial, lo que está en el libro, el tema de ciclo de vida del producto. Yo no puedo aplicar el mismo tipo de estrategia comercial, de promoción, de todo, para un producto que está en introducción que para uno que está en crecimiento, en madurez o en declinación. Y ojo, estamos hablando de ciclo de vida del producto, porque hay ciclo de vida del producto y de la empresa. Yo puedo tener un producto que esté en crecimiento, en general el producto, pero por malas decisiones mías la empresa está en declive. Entonces aquí estamos hablando del ciclo de vida del producto. Depende de en qué etapa esté el producto, las estrategias pues que yo decida. Yo les ponía el ejemplo, no es lo mismo si hablamos de las apps de domicilios o no sé, pónganle de transporte, Uber, Didi, Bit. No es lo mismo cuando llegó la primera app, de la que sea, estaba en introducción y ya después empezó en crecimiento y empezaron a llegar otras aplicaciones. A mi parecer esto es algo muy personal, puedo estar equivocado, pero es mi opinión. No sé, yo diría que esas apps ya están quizás por aquí todavía en crecimiento, pero llegando a una etapa de madurez del producto que es natural, no significa que sea bueno, que sea malo, pero yo debo saber en qué etapa se encuentra mi producto, ¿no? Para saber qué estrategia utilizo. Cuando hablamos de fijar los precios, yo puedo fijar los precios basado en los costos o en el precio de venta. ¿Qué diferencia hay? Cuando es basado en el costo, yo establezco un porcentaje adicional al costo que quiero ganar. Ejemplo, esa botella de agua me cuesta 2.000 pesos y yo quiero tener un margen del 30%. Ok. Entonces a esos 2.000 le voy a sumar el 30% y el precio de venta va a ser 2.600. ¿Cuándo es basado en el precio? Cuando yo defino el porcentaje no adicional que yo quiero sobre el costo, sino yo digo al precio que lo venda le quiero ganar el 20%, 50%, lo que sea. Aquí sería el costo de venta sobre 1 menos el porcentaje que le quiero ganar al precio. ¿De qué va a depender que yo utilice uno o utilice otro? Del modelo de negocio, del sector en el que esté. No es lo mismo, por ejemplo, si estamos hablando de cines. Yo creo que ustedes han visto, o porque son consumidores, o porque han visto al menos en internet lo que sea, no sé, entrada cine ahí como desde 4.000 pesos hasta 30.000. Es decir, es muy variable, pero no siempre es lo mismo. Y ahí va el tema del valor agregado. Si yo voy a entrar a competir a algo
como el cine. Y ejemplo, hay un cine de 4.000. Yo pienso competir con ese cine y el precio que yo quiero fijar es 10.000. Lo puedo hacer, sí, no hay nada que me lo impida, pero debo estar seguro de la oferta que estoy haciendo. Entonces ahí es donde ya no es solo la proyección de la película y ya, sino el tipo de productos de confitería que se ofrece. Algunos ya son tipo restaurante, el servicio VIP, entonces que toca hacer la fila o no, que atienden a la sala, que entonces las sillas que ya son mucho más cómodas, bueno, todas esas cosas. Obviamente la ubicación, la decoración. Hay unos que son muy básicos, otros que son mucho más elegantes. Pero puedo jugar sin ningún problema a colocar el precio que yo quiera. Por supuesto, si le coloco un precio, no sé, voy a vender boletas a 20.000 y es la sala de cine tradicional, la confitería tradicional, pues como que no. Cuando decido en base al precio y no al costo. Cuando hay ciertas restricciones en las que no me puedo mover, o es un rango muy pequeño en el que me puedo mover, ejemplo, el precio de la gasolina. Claro, no en todas las estaciones el precio es el mismo, pero hay como un referente que la gasolina hoy en Colombia está a 10.000 pesos. Los hay más baratos sí, los hay más caros sí, pero es como el referente. Un poquito para abajo, un poquito para arriba. ¿Cuándo más? Por ejemplo, en licitaciones públicas. Yo no sé si han licitado, pero saca la entidad pública el pliego de condiciones. Esto es lo que se requiere, el servicio que se va a contratar, el producto. Esto es lo que debe tener la empresa pues, que nos provee el servicio. Y hay un valor de contrato, 20 millones, 500 millones, bueno, depende pues. Ese valor que está establecido es un techo para que los que se van a postular a esa convocatoria no se pasen. Si el presupuesto es 20 millones y yo digo que voy a cobrar 20 millones 1.000 pesos, ya descalificado. ¿Por qué? Porque estoy por encima. De ahí para abajo me puedo mover. ¿Qué pasa? Hay unos criterios de decisión respecto al producto, respecto a la empresa, los estados financieros de la empresa, varias cosas. Y ya cuando se ha cumplido esos requisitos, no sé, hay un empate, lo que sea, varias empresas en las que van a escoger, ahí pues hay una ponderación y tiene un porcentaje alto el valor que se está cobrando y pues salen favorecidas las que cobran menos. Pero y usualmente cobran menos de lo establecido para esas situaciones. Ejemplo, el presupuesto es de 20 millones, entonces va a cobrar 19 millones 500.000. Casi nunca se van a cobrar muy por debajo, no, 10 millones. Casi que seguro que sería pérdidas o no para la entidad pública, sino para la empresa pues que cobró eso. Y ojo, que si yo como oferente dije un precio, hice mal las cuentas, lo que sea, salgo favorecido. O sea, no puedo salir con que, ay, no, me confundí, subámosle un poco. No, ya, eso es. Entonces, casi nunca pasa, a menos pues que sea alguien muy distraído. Entonces, no sé, el presupuesto eran 20 millones, casi que todos los oferentes se mueven entre 19 millones, 20 millones, una cosa así. No es que me mueva mucho con el precio. Ahí veían algunos factores que determinan el precio en el libro. Todo eso va a ir a influir. No voy a entrar ahorita en detalle en eso, pues ustedes lo leyeron. Quiero dedicarle un poquito más de tiempo al tema de la elasticidad
Eh, Al final del capítulo se hablaba un poquito de elasticidad, pero pues ya, como que solo el concepto, esto es elasticidad, trata de esto, pero pues no, creo que no habían ejemplos, ejercicios, la fórmula es bastante sencilla y el repaso de eso creo que lo vieron en Economía 2, no sé si en la 1 también, pero sé que no, en la 1 no, en la 2. Regálenme un momento, por favor, ya regreso. Listo, qué pena. ¿Qué hacemos cuando evaluamos la elasticidad? Primero hay elasticidad precio de la demanda, elasticidad ingreso de la demanda, elasticidad cruzada. ¿Qué hacemos cuando evaluamos la elasticidad precio de la demanda? Evaluamos qué tan sensible es la demanda, la cantidad que voy a vender con variaciones que yo hago en el precio. Lo común es que si el precio baja, las ventas suben, o al contrario, si el precio sube, las ventas bajan. Pero ¿qué tanto? No, no es lo mismo. Ejemplo, si estamos hablando de un producto que yo bajo un poquito el precio y las ventas suben mucho, ahí es cuando uno dice, oh, vale la pena las promociones como empresa. ¿Por qué? Porque que yo baje un poco el precio y me aumentan mucho las ventas se justifica. Asimismo, en el mismo tipo de empresa, uno diría, no vale la pena subir el precio porque yo le subo un poquito y se me van a bajar mucho las ventas. No vale la pena. Pero ¿qué pasa si yo bajo un poquito el precio? O bueno, lo que sea, bajo y se modifican poquito las ventas. Se aumentan un poquito las ventas, pues. Ahí es al revés, uno dice, no, pues no vale la pena las promociones porque voy a bajar el precio, pero lo que se va a aumentar la cantidad demandada es muy poco. Pero uno diría, ok, puede valer la pena subir el precio, porque sí, se van a bajar las ventas, pero muy poquito. No va a ser mayor problema. Eso es lo que determina esta elasticidad precio de la demanda. ¿Qué es lo que se evalúa? La variación porcentual de las cantidades demandadas sobre la variación porcentual del precio del bien. Ya lo vamos a ver en el Excel. Los posibles resultados que voy a obtener, que sea elástica, unitaria, inelástica. Elástica es el primer ejemplo que les colocaba, que la variación porcentual de la cantidad demandada es mayor que la variación porcentual del precio. Unitaria, que varían en la misma proporción. Ahí el criterio para definir el precio ya no es si se suben o se bajan las ventas, por lo que estamos hablando que se modifican en la misma proporción. Ya entran otros temas financieros, pero no la cantidad vendida. Inelástica era el otro ejemplo que les colocaba, que la variación porcentual de las ventas es menor que la variación porcentual del precio. Vamos a empezar con ese, pues. Y ya vamos viendo los otros. Este es el taller que van a hacer. Lo van a hacer por los equipos. Y no sé, pues sigan aquí conectados. Habrán otra sala de Meet, que creo que igual se puede sin problema, de Meet, de Teams, de Zoom, lo que quieran. Y vamos trabajando paralelamente. Este archivo lo tienen ustedes y este también se los puse ahí en el Drive. Voy a explicarles elasticidad precio de la demanda
no con todo el ejercicio, con esta parte del ejercicio, que es lo que está acá. ¿Cuál es la variación porcentual? Que ustedes aquí ven variación porcentual de cantidad de precio, de cantidad de ingreso, QXPY, siempre variación porcentual, o sea, de cantidad de precio de una cifra en una cuenta del estado de resultados, del estado de situación financiera, lo que sea, variación porcentual siempre va a ser la variación absoluta, valor final menos valor inicial, la variación en número pues, sobre el valor inicial. Entonces, ¿qué es lo primero que hice? Hallé la variación del precio y de la cantidad. ¿Cómo lo hice? Valor final menos valor inicial. Valor final menos valor inicial. ¿Cómo hallo la variación porcentual? Esa variación absoluta sobre el valor inicial, tanto del precio como de la cantidad. ¿Cómo hallo la elasticidad? Ojo, aquí hubo algo que se me pasó en colocarlo en la fórmula. Cuando yo miro la elasticidad precio de la demanda, me interesa el valor absoluto. En esta sí me interesa que no sea absoluto. ¿Qué es valor absoluto? Pues que me muestra el resultado sin tener en consideración el signo. Entonces ustedes se dan cuenta que aquí yo puse abs, pidiéndole el valor absoluto de esta sobre esta. ¿Qué pasa si no le pido el valor absoluto? Pues me da un número negativo. Pero para la elasticidad precio de la demanda, solo me interesa saber si está entre 0 y 1, si es igual a 1 o si es mayor a 1. Entonces por eso le puse el apps ahí, que bueno, aquí se me olvidó. Voy a darles, no sé, 3 minuticos pues para que revisen. Como les digo, tienen el Excel. No, yo qué sé, 5 minutos pues, revisen el Excel. Revisen si con lo que les acabo de explicar ya pueden hacer o si tienen dudas, o si falta que les explique algo. Profe, una pregunta. Sí. Es que aquí tú me das un valor inicial y un valor final, pero en el taller tú nos das varios valores. Sí, correcto. ¿Cuál sería el inicial? ¿Cuál sería el final? Listo. Noten la pregunta que dice: dada la proyección de demanda del producto KS, determine en qué rango de precio el producto es. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que evaluar este par, este par, este par, este par, este par y este par. Ahora, si lo cojo de arriba para abajo y pongo este como inicial y este como final, y así respectivamente, o lo cogiera de abajo para arriba y este fuera el inicial y este el final, el resultado va a ser el mismo. Perdón, les
Voy a colocar aquí el 7500, aquí el 8500, aquí el 2000 y aquí el 1000. Ojo, el número no es el mismo, pero sí me va a mostrar sí me va a mostrar el mismo resultado en cuanto a elástico, inelástico, unitario. Sugerencia, pero ya es decisión de ustedes, también depende del manejo de Excel. Empiecen de arriba para abajo, inicial, final, y les aclaro, yo aquí lo hice paso por paso para mostrarles, pero hay quienes, no sé, aquí en una columna ya calcularon la elasticidad, de pronto hay algunos que bueno, se gasten 2 columnas, otros que 3 columnas. El punto es, no lo hagan así como yo lo hice, dividiendo todo, porque si no les queda 1, 2, 3, que 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos, pues así. Y la idea es que evidencien, ok, de aquí a aquí es elástico, o aquí es unitario y aquí es inelástico. No ando diciendo que así sea, pero es algo de lo que se van a dar cuenta y va a pasar. No en todos los rangos de precios se va a comportar igual el nivel, la cantidad demandada. Eh, también depende del tipo de bien, ya hablaremos un poquito de eso. Pero hablemos de automóviles. Quiero comprar un automóvil. Ok, que a alguien le baje el precio. Listo, va a ser que entonces de pronto yo ya no compré este, sino compré el de ellos. Y efectivamente, entonces que si el precio del automóvil bajó, subió la cantidad demandada en tanto. Pero va a llegar un punto en que, pues no, yo tampoco voy a comprar 2 automóviles. Y hay personas que así esté súper económico, de pronto no van a comprar automóvil. Así no, que ya no está en 30 sino en 15 millones. Y hay personas que, pues bueno, no me interesa. Eh, por poner un ejemplo, hay un punto en que cambia la elasticidad. En que por más estímulo que le dé a los precios, la cantidad demandada pues ya no se va a comportar así siempre, o al revés, en ambas vías. Y es un poco ese ejercicio. Revisen la fórmula de elasticidad precio de la demanda, como que pues practíquenla en cada uno de los rangos y evidencien un poco lo que les digo. Y eso también se hace con el proyecto de ustedes. Depende del producto, del proyecto, se van a dar cuenta, no, este es el precio pues que está, y así le baje o le suba, no se va a modificar mucho la cantidad demandada. Ahí juega un poco los tres tipos de elasticidades combinadas, depende si es un bien de lujo, un bien inferior, necesario, depende si estamos hablando de bienes sustitutos, complementarios. Por lo pronto estamos trabajando cada elasticidad por aparte. Pero bueno, vayan mirando el Excel, el PDF, ya 3 minuticos y ya seguimos, ¿vale? Con los otros.
Listo. ¿Tienen alguna pregunta de lo que es elasticidad precio de la demanda, de lo que es el primer punto del taller? ¿O todo claro? Espere, profe, estamos ahí todavía hablando en un grupo. Regáleme unos minuticos, por favor. Listo, háganle pues 4 minutos. Ojo, no les estoy diciendo, por si acaso, hagan ya todo el primer punto. Sino revisen si es con lo que les acabo de decir, ya lo pueden hacer o todavía hay vacíos, hay dudas, pero háganle pues y ya miramos 5 minuticos. Bueno, listo. Sigamos. Bueno, solo una cosa. ¿Qué fue esto que hice acá? Calcular el ingreso cuando el precio es de 8.500, calcular el ingreso cuando el precio es 7.500. Y nos damos cuenta casi que se duplica el ingreso. ¿Por qué les muestro eso? Es un poco lo que les preguntan en la D. Si el producto KS tiene un precio actual de 4.500, explique qué pasa con el ingreso si el precio baja. Es un poco el ejercicio. Vámonos con elasticidad ingreso de la demanda. La fórmula es exactamente la misma, solo que ya no trabajamos con el precio del producto, sino con el ingreso del cliente, con el salario. Hay productos
pues que sí o sí se van a ver se va a ver afectada la demanda para bien o para mal, si mis ingresos suben o bajan, como hay bienes que pues, así me dupliquen el salario, yo no voy a consumir más porque es solo lo que necesito, no sé, los productos de aseo para mi apartamento. Así me tripliquen el sueldo, pues yo no me voy a poner a hacer más aseo del que hago. Como hay bienes que sí, no sé, algún hobby que tengan, algo que les guste comprar, que si les suben el salario fijo compran más de eso. Puede pasar. Entonces tenemos igual variación porcentual de la cantidad y variación porcentual del ingreso. Vamos con el punto 2. Aquí ya no tenemos el precio, sino el ingreso del cliente. Aquí pues lo tienen anual. Y la cantidad demandada. Entonces aquí preguntan, con base en la tabla anterior, determine para qué rango es de lujo, necesario, inferior. Es exactamente el mismo ejercicio, solo que como ya no es elasticidad-precio, yo ya no defino si es elástico, unitario e inelástico, sino si es de lujo, necesario o inferior. Ustedes se dan cuenta, ahí tomé ingreso inicial, final, la cantidad, la variación, la hallé exactamente igual, tanto de ingreso como de cantidad, la variación porcentual, igual, y la elasticidad, ojo, ahí sí ya no me interesa el valor absoluto. ¿Por qué? Porque ahí sí hay un criterio de decisión cuando es ¿qué? Perdón. Bueno, sí. Sí, menor a 1, perdón, sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, en ese rango, entre 4.300.000 y 5.300.000, tenemos un bien de lujo. Ahorita no voy a entrar en detalles de lujo, necesario, inferior. Me gustaría que revisen, no, pues no les voy a preguntar eso. Y como les digo, es un repaso porque eso lo vieron en Economía 2. Prefiero que sigamos. Pero un bien de lujo aumenta mi ingreso y va a aumentar la demanda en cierta proporción. Un bien necesario, ejemplo lo que les colocaba, los productos de aseo para el apartamento, ciertos elementos que así me aumenten el ingreso, la cantidad demandada no va a aumentar mucho. Y hay unos inferiores que si me aumentan el ingreso, posiblemente la cantidad demandada disminuya. ¿Por qué? Porque voy a elegir otro bien. Y voy a seguir con los productos de aseo. Voy a colocar no sé, el limpiapisos que vende. No tengo nada en contra de esos almacenes, pero voy a poner el ejemplo. El limpiapisos que venden en D1 y el limpiapisos que venden en el Éxito, que la diferencia de precios es enorme. Pues de cualquier producto de los que venden en D1, justo y bueno en esos y en Carulla. Si yo tengo un ingreso bajo, listo, voy a elegir ciertos productos de D1. Pero si me aumentan el ingreso, entonces pues ya no
ya no voy a consumir esos bienes en D1, sino me voy a comprar a Carulla. Eso significa que ese tipo de producto para mí era pues un bien inferior. Ya distinto si, no sé, así gane el salario mínimo, 5 millones, lo que sea, siempre voy a comprar esos productos de aseo en D1 porque, ok, ya no era un asunto de mi ingreso, sino, no sé, me gustaron, me fidelicé, lo que sea. Ese ya es un bien necesario para mí, no es un inferior. Tampoco es de lujo porque pues así me aumenten el ingreso, pues no va a comprar más productos de aseo. Es bastante sencillo como la explicación. Ya si quieren revisar la definición a fondo, pues bueno, ahí eso lo encuentran fácil en internet. Igual, no sé, tómense 3 minuticos, 5 minuticos para revisar si hay dudas de elasticidad de ingreso de la demanda o si tienen preguntas ahorita y ya 5 minuticos y seguimos. Profe, una pregunta. Sí, señor. Es que en la elasticidad me da 0.90. Si yo aproximo eso, pues sería 1. Y pues, hasta donde pienso eso es unitaria en el precio, ¿no? Pero Sí. debería aproximarlo o dejarlo fijo. Wow, esa no me la esperaba. eh, bueno, voy a empezar por, por la materia. Yo digo, mmm, traten de dejar al menos un decimal. ¿Mm? O sea, si yo lo dejo sin decimales, sí puede haber un cambio fuerte porque así me dé 0,6, me lo va a aproximar a 1, si lo dejo sin decimales. Den por lo menos un decimal, pues. Ya si dejándole un decimal les aproxima a 1, pues listo. Era porque, no sé, les daba 0,95. Eh, que haya una... Ahora, salgámonos de lo que... Es decir, yo no piensen que de pronto porque lo aproximaron y colocaron unitaria y no inelástica, entonces mal. Ojo, ya si es 0,9 exacto, ¿es 0,9 exacto o 0,90 y algo? 0,90 me da a mí. Ok, listo. 0,90 no lo aproximen, pensé que era 0,90 y algo. Y efectivamente, claro, si le quita todos los decimales, lo que le decía, le puede dar hasta 0,6 y se lo aproxima a 1 si lo dejo sin decimales. Dejen por lo menos un decimal. No sé, bueno, que 8,5, bueno. Entonces por lo menos un decimal. 0,90 pues ya queda inelástica si estamos hablando de elasticidad precio de la demanda. En términos prácticos y reales, muy difícilmente va a haber un producto con una elasticidad precio de la demanda exactamente igual a 1. No sé, habrá 0,95, 1,03, o sea, pero que de exactamente 1. Me atrevo a decir que es un ejercicio académico que uno cuadró para que diera igual a 1. Si ustedes revisan en el libro o incluso en libros de microeconomía, se habla un poco de eso. Entonces uno puede llegar a decir que es unitaria cuando se aproxima,
Pero no un 0,9, un 0,90 y algo, 1,04, una cosa así. ¿Sí? Sí, profe. Qué pena. Estaba. Eso fue un mensaje de Fresco, compañero. fresco. Pero sí. Entonces, profe, acá tengo otra duda. Esa pues creo que tendría que ser de 9 pasar a 1. Pero sí sería 0,58. O sea, eso sí ya pues, es menor, ¿cierto? Claro, por eso les digo, déjenle un decimal. 0,58 va a quedar aproximado a 0,6. Listo. Gracias, profe. Vale. Bueno, entonces, ¿hay duda de esa o no? Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Sí, tranquilo. Es que no entendí muy bien cuál era la diferencia entre en la elasticidad de ingreso entre necesarias e inferiores. ¿Será que me puede volver a repetir? Qué pena. Claro que sí. Bueno, aquí creo que me quedó un error. Aquí es menor que 0, no menor que 1. Discúlpenme, me acabo de dar cuenta. Ven, el otro grupo no me dijeron nada. Es menor que 0. Yo sí, ahorita me quedé. Pero bueno, en el resultado, aquí me va a dar entre 0 y 1 y aquí menor a 0. Ojo. Yo corrijo y vuelvo y subo las diapositivas. Solo por eso. Ah, bueno, y el valor absoluto. Quitémosle el resultado matemático. Un bien necesario es el que así mi ingreso aumente o disminuya, la cantidad demandada de ese bien no va a variar mucho. De pronto ni varía, depende del bien. ¿Cuáles son esos bienes? Va a sonar, no sé, pues hasta vos lo que va a decir, pero los que son necesarios. Ciertos artículos de aseo, ciertos productos de alimentación, digo ciertos productos de alimentación porque piensen en ustedes mismos, hay alimentos que ganen mucho, ganen poco, siempre van a consumir. Y hay alimentos que consumen cuando ganan más. Ejemplo, casi todos, no todos, pero casi todos los días que pagan, entonces que ese día no llevo almuerzo, que ese día salgo al restaurante, ese restaurante al que yo salgo no es un bien necesario, depende de mi ingreso. Y ahí solo estoy hablando del día de pago, ni siquiera de un aumento del salario. ¿Cuál es el bien necesario? Pues lo que les decía, ya los artículos de aseo que yo compro para mi apartamento, en general, porque también les puse el ejemplo de
si yo estoy comprando determinada marca por necesidad y si me aumentan el salario cambio de marca, ese es un bien inferior. ¿Cuáles son los inferiores? Los que si mi ingreso aumenta, mi demanda de ese bien disminuye. Que como les decía, son los que por lo general compro porque está barato, pero me aumentaron el salario, entonces me cambio. A veces es de marcas, de marcas de artículos de aseo, de marcas de carnes. Esos son los inferiores, pues, los que consumo porque me tocó, pero tan pronto tenga la oportunidad, lo dejo de consumir y me cambio a uno mejor. Los necesarios, los que sí o sí voy a consumir. Para mí, la educación de mi hijo es un bien necesario. Me pueden aumentar el salario y no lo voy a cambiar de colegio, que entonces ya no voy a pagar esto, sino me voy a ir a uno a pagar quién sabe cuánto. Habrá quien lo haga, yo no, porque en mi caso me gusta donde está estudiando. Y si me llegaran a disminuir los ingresos, en mi caso me esforzaría muchísimo por mantenerlo ahí. Es decir, el colegio donde tengo al niño en este momento para mí es un bien necesario. Ya distinto, no sé, si tan pronto me aumenten el salario, pues lo cambio a un colegio mejor, o si me llego a quedar sin empleo, pues lo paso a un colegio distrital, y no ando diciendo que esté mal, y es válido tomar esa decisión. Ya depende, el punto es, para mí es un bien necesario, hay para quienes es un bien de lujo, para quienes es un bien inferior. El bien de lujo es el que si aumenta mi ingreso, aumenta el consumo de ese bien. Les ponía el ejemplo, no sé, algún hobby que tengan, los coleccionistas, los que les gusta comprar música, bueno, ciertos artículos. El ejemplo más clásico es los coleccionistas. Tuve más ingreso, voy y compro más. ¿Sí? Sí, señor, muchas gracias. Vale. Bueno. Un momento. Pero fue una pregunta para responder porque es un bien de lujo. Es solamente decir porque es mayor a 1 para responder las preguntas. Ok. Me pueden colocar que porque es mayor que 1. Un poco lo que les decía, son bienes que ya no que consumo porque necesito, sino porque quiero, porque me gusta, de los que si tengo la oportunidad consumo más. Entonces es matemáticamente, efectivamente, porque es mayor que 1, pero dándole un poquito de interpretación económica es porque mientras más ingreso yo tenga, voy a consumir más de ese bien. ¿Sí? O sea, básicamente está ligado al poder adquisitivo de las personas. Sí. Bueno, No sé, ¿alguno de ustedes colecciona algo o no? Wow, ninguno. Por ejemplo, yo en alguna ocasión coleccionaba música. Y siempre que tenía la oportunidad, compraba. Y claro, habían algunos discos costosos, habían unos económicos,
pero tal como tú acabas de decir, el que yo comprara dependía pues de mi poder adquisitivo. O sea, hubo un punto en que me entraba dinero, música. Eso era un bien de lujo. No era algo, definitivamente no era necesario, es decir, podía vivir sin música, no es que no, si no compro me va a pasar quién sabe qué, no. Era un bien de lujo y efectivamente dependía de mis ingresos. ¿Mm? O sea, hay quienes coleccionan estampas. A veces no solo colecciona, a veces es eh, algo de consumo. No sé, a quienes les gusta mucho tomar algún licor y no ando colocando el, el tema extremo pues de alcoholismo. No, hay gente que le gusta disfrutar de buenos tragos. ¿Qué ejemplo? Tengo poquito, entonces que aguardiente, que no, que tequila, que whisky, que champaña. Eh, para algunas personas es un bien de lujo, para otras personas no. Hay personas para quienes puede ganar lo que sea y no por eso van a gastar más en licor. Listo, de pronto les gusta, pero pues ya no sé, siempre van a tomar de la misma botella una vez al mes, yo qué sé, por poner un ejemplo. ¿Mm? Sí. Bueno, vamos a seguir con la cruzada, elasticidad cruzada. Ese les dejé hecho el punto 3. Lo que tomé fue todo el punto 3. El 4 iguales de elasticidad cruzada. ¿Qué mide la elasticidad cruzada? El impacto que tiene en la cantidad demandada de un bien, la modificación en el precio de otro bien. Ahí yo me voy a dar cuenta si son bienes sustitutos o complementarios. ¿Qué son bienes sustitutos? Que consumo de este o de este. Por ejemplo, me voy a comer una hamburguesa o gaseosa o jugo. Bueno, voy a elegir solo una bebida, ¿no? Hay quienes toman más. Pero ya, no voy a elegir los dos juntos. ¿Cuáles son los bienes complementarios? Los que si consumo un bien, consumo el otro. Un televisor y una barra de sonido. No sé, discos y tocadiscos, ¿sí? Productos que no son competencias, sino son complementarios. Entonces ahí matemáticamente el resultado es cuando es mayor que 0 o menor que 0. ¿Qué pasa cuando es igual a 0? Si el resultado es que fue igual a 0, eso significa que la variación en el precio de un bien no tuvo repercusión en la cantidad demandada del otro bien, es decir, sencillamente no tienen relación. Por eso solo se coloca mayor que 0, menor que 0. Entonces, perdón, el 3. Antes de esta parte de acá, voy a colocarles de esta de acá. En la variación, que es la elasticidad cruzada, va a ser la variación porcentual de la cantidad de un bien sobre la variación porcentual del precio de otro bien. Ahí yo elegí la variación porcentual de la cantidad de las hamburguesas sobre la variación porcentual del precio de la pizza. Pregunta, ¿pude haberlo cogido al revés? La variación porcentual de la cantidad de pizzas sobre la variación porcentual del precio de la hamburguesa, ¿sí o no? ¿Y por qué? No sabe, no responde. Listo. Respuesta, no. ¿Por qué?
precio antes de la hamburguesa, 3.000. Precio después de la hamburguesa, 3.000. Significa que la variación porcentual del precio de la hamburguesa es 0. Entonces no tendría ningún sentido estudiar la elasticidad cruzada cuando la variación del precio es 0. Y por otro lado, si yo me voy a reemplazar a la fórmula, pues me va a sacar error porque me va a quedar dividiendo entre 0. Entonces, si iba a analizar estos dos, pues tenía que tomar la variación del precio de la pizza, que sí hubo, y por descarte la variación de la cantidad de la hamburguesa. Que lo que les digo, supongamos que no hubiera habido variación en la cantidad demandada de la hamburguesa, que antes 12 y después 12. Pues ¿qué voy a tener de resultado? 0, pues sencillamente no tienen ninguna relación esos bienes. Pero pues pizza y hamburguesa sí tienen relación. Listo, sigo acá. Dijimos que la variación porcentual de la cantidad de las hamburguesas va a ser la variación de la cantidad de las hamburguesas sobre la cantidad de las hamburguesas. ¿De dónde sale? Esto que teníamos acá. Ahora, la variación porcentual del precio de la pizza. Voy a tener la variación del precio de la pizza sobre el precio de la pizza. ¿De dónde sale eso? Igual, de acá. Si yo cojo esta fórmula y hago lo de extremos y medios, la ley de las orejitas, como le quieran decir, me queda arriba la variación de la cantidad de las hamburguesas por el precio de la pizza, todo eso sobre la variación del precio de la pizza por la cantidad de las hamburguesas, que es lo que coloqué acá. Dicho eso, procedí a calcularlo. ¿Qué tengo acá? La cantidad final de las hamburguesas menos la cantidad inicial de las hamburguesas, es decir, tengo la variación de cantidad de las hamburguesas. Todo eso sobre el precio final de la pizza menos el precio inicial de la pizza, es decir, tengo variación del precio de la pizza, y todo eso está multiplicado por el precio de la pizza, el precio inicial es este de aquí, sobre la cantidad inicial de las hamburguesas, que es este de acá. Y eso me da 5, es decir, tengo bienes sustitutos. ¿Eso qué implica? Pues que si aumenta la demanda de uno, si aumenta el precio de uno, aumenta la demanda del otro. Y sí, pues a menos que sea una decisión tomada ya que yo quiero pizza y no me importa pues lo que cueste, a veces pasa. Pero a veces si uno va a un sitio de comidas rápidas, hamburguesa, pizza, perro, a veces, pues yo digo, depende de la situación, del tipo de bien que represente para cada uno. No significa que para todo el mundo sean bienes sustitutos. Hay para quienes no tienen relación, que no, yo voy a comer pizza, así la hamburguesa esté 2 por 1. Pero eso significa que, ok, si me bajan el precio de esta, voy a disminuir la demanda de la otra, o como aquí me aumentan el precio de una, va a aumentar la demanda del otro. Péguenle una revisadita, igual. El 4 es exactamente lo mismo
¿Qué pasa cuando son complementarios? La elasticidad cruzada es menor que 0. Eso significa que si el precio de un bien aumenta, como en este caso, el consumo del otro no va a aumentar, sino va a disminuir. Un ejemplo, no sé, los televisores y las barras de sonido. Aumentó el precio de los televisores, directamente implica que van a consumir menos televisores en general. Por consiguiente, pues menos venta de televisores, pues menos venta de barras de sonido. Bueno, el taller queda para que me lo envíen por correo antes de iniciar la próxima clase. Pues a menos que les cree la asignación y les envíe correo notificando pues que ya esté en el aula virtual, pero por lo pronto por correo antes de iniciar la próxima clase en equipos. Igual supongo que algunos ya lo tienen casi terminado, sino que de verdad con el otro grupo nos demoramos harto. No, ellos sí, yo creo que no alcanzaron a empezar a hacerlo. Y pues sí, les dejé hasta el próximo jueves y pues a ustedes no se los voy a pedir antes. ¿Qué queda después de estrategia de producto? ¿Qué se va a hablar? Igual, depende de los precios. Aquí es bajo, alto, de mercado, premium, posición competitiva igual, baja, alta. No sé si recuerdan esta matriz, hay un montón de matrices para estrategia de producto. Esta no es la única, es la que está en el libro de Zapag. Pero el punto es que dependiendo de la posición y depende de la matriz que ustedes utilicen, y aquí les aclaro, no tienen que utilizar necesariamente esta. Habrá quien diga, yo me acuerdo de la matriz. Yo creo que ustedes se acuerdan, por ejemplo, la BCG, la de vaca, pollito, estrella. Todas esas cosas, dependiendo de lo que utilicen, identificarán, ok, mi producto se encuentra acá. El tipo de estrategia que yo puedo aplicar son estas. Y ya, no nos interesa pues el tratado de marketing utilizando un montón de matrices. Pues si alguien lo quiere hacer, bienvenido, pero pues no es la idea. Que van a incluir también, y este sí, más dicho, yo creo que lo tienen más que claro, el tema del DOFA. También se incluye dentro del proyecto debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas. Que debilidades, fortalezas estamos hablando a nivel interno de la empresa, oportunidades y amenazas a nivel externo, que uno hace todo el análisis, el listado. Debilidades están estas, oportunidades, fortalezas, amenazas, pero no es solo el listado, pues el checklist, sino cómo se van a trabajar. Usualmente uno halla las debilidades, no para dejarlas listadas y ya, sino para mirar, afecta, no afecta esta estabilidad, no me importa esta estabilidad, vamos a tratar de mejorarla así. Está esta fortaleza, vamos a explotarla de esta manera. Está esta fortaleza, pero bueno, la verdad no nos interesa. Está esta amenaza, el ejemplo que les colocaba ahí, anuncios de un nuevo competidor. Cuando empezó todo esto de la pandemia y actualmente, pero pues era una amenaza. ¿Qué vamos a hacer respecto a esa amenaza? No podemos hacer nada, a veces no se puede hacer nada. Pues, por ejemplo, si volvemos al tema de la pandemia, no podemos hacer nada
eh, para detenerla, a menos pues que, no sé, estuviéramos entre médicos. Pero a nivel empresarial, ¿qué vamos a hacer para atender esas amenazas? O pues no, vamos a dejar sencillamente que nos golpee y ya. Y las oportunidades, ok, esta es oportunidad, la voy a aprovechar, no la voy a aprovechar. Ejemplo de oportunidad y de decisión de aprovecharla o no aprovecharla: me hacen una oferta laboral, tengo una oportunidad, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a postular? O como que, ok, voy a aprovechar esa oportunidad, o la voy a dejar pasar, o está la oportunidad, no la voy a tomar. Es válido que uno no necesariamente tengo que decirle sí a todas las oportunidades, pero sí es importante que sepa que está o no está y qué voy a hacer al respecto. Eso sería todo por hoy. ¿Qué hay para la próxima clase? Como les dije, vamos a empezar a trabajar técnicas de proyección de mercado. Y ahí sí hoy metí un poquito de teoría, un poquito de práctica. Diría que el próximo se va a ser más práctico. Si es más denso, pues como para meter teoría y práctica. Entonces voy a pedirles pues que lean para el tema teórico y me voy a centrar más en lo práctico. La entregan el taller de elasticidad de la demanda a más tardar antes de iniciar clase, y de una vez por si acaso para el próximo lunes el capítulo 1 de Sonstein. No les hice quiz de la introducción, sencillamente me tomó más tiempo del que esperaba con el otro grupo y dije no, pues prefiero igual dedicarle más a elasticidad que explicárselos de afán y hacerles el quiz. Pero bueno, que hay pendiente. No sé si tengan preguntas, comentarios, quejas, sugerencias. Creo que yo tengo una pregunta respecto a lo del taller. Cuéntame. Es que, bueno, en el tema de elasticidad, o sea, en el primer punto, en la comparación en los rangos, mi pregunta es la siguiente. Es que en el taller dice que hay que colocar o identificar cuál es elástica, inelástica, elasticidad unitaria o cercana a 1, y la última es que si el producto tiene un precio actual de 4.500, expliqué qué pasa con el ingreso si el precio baja. Sí. Ahí sería pues ubicar cada uno de los rangos con cada una de estas opciones que hay ahí, o bueno, las primeras tres, de elástico, inelástico, elasticidad unitaria. No te preocupes, efectivamente. ¿Qué hice yo para explicarles? Tomé el primer rango, ¿cierto? Tomé esto que está acá. ¿Qué me dio eso? Elástico. Entonces yo voy a colocar aquí, pues con el cálculo obviamente, elástico. Luego voy a hallar estos dos de acá. No sé si me da elástico, le coloco elástico. Si me da unitario, unitario, inelástico, lo que sea. Luego acá y así sucesivamente. Entonces va a quedar, no sé, elástico, elástico, unitario, inelástico, inelástico, por decir algo. ¿Sí? Ok, profe, tengo una pregunta. Lo que pasa es que, Dime. digamos, dice cercano a 1. Yo sé que ya habían hecho como la pregunta, pero no entendí muy bien. Que había el dato que da 0,90. No te Eso no se aproxima, ¿o sí? No te preocupes. No. Para todos, todas, trabajen con un decimal. Si tú aproximas el 0,9, es como si estuvieras trabajando sin decimales. Y yo le decía, qué pena, se me olvidó el nombre de quien preguntó. Yo le decía a él, entonces si yo trabajo sin decimales, van a haber varias unitarias, porque 0,6 me lo va a aproximar, 0,7 me lo va a aproximar, 0,8 me lo va a aproximar, 1,
1,1 me lo va a aproximar a 1, 1,2 me lo va a aproximar a 1. Entonces dejen un decimal. Que ok, ¿eso qué implica? Hasta 0,94 me va a aproximar a 0,9 y de 0,95 a 1,04 me va a dar unitaria. Yo les decía, para que dé exactamente igual a 1, realmente, no, o sea, no, para que pase es una cosa como asombrosa. Si yo les coloco un ejercicio y dio la elasticidad exactamente igual a 1, o sea, ténganlo por seguro que fue algo académico, pues que yo cuadré las cifras para que diera igual a 1, porque en realidad, o sea, exactamente igual a 1 no, podrá dar 0,95, 1,03, una cosa así, pero 1 exacto no. ¿Listo? Profe, y otra pregunta. En el Dime. mismo Excel te respondemos, digamos, el tipo de las preguntas como del tercero y del cuarto. Sí, la idea es que en el Excel, o sea, en un Excel por equipo, van a desarrollar el taller, punto 1, 2, 3, 4, ahí mismo. ¿Sí? ¿Si era eso lo que preguntabas o entendí mal? Sí, o sea que digamos que, como digamos, ahí aparece con la siguiente tabla cuáles son los sustitutos o los complementarios, entonces se explique. Le podemos dejar en el mismo Excel que vamos a entregar. Sí. Todo en el mismo. Sí, todo en el mismo, no hay lío. Listo. ¿Listo? Vale, gracias. Vale, entonces Dios las bendiga, Dios los bendiga. Nos vemos el jueves. Cualquier cosa me escriben pues. Listo, profe, buenas noches y muchas gracias. ¿Listo? Gracias, profe. Chao. Gracias, profe.